Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Khan y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una emotiva entrevista, Gulden Yaman, una de las voces más reconocidas del ámbito social, compartió su experiencia al lado de su ser querido, Khan, quien pasó por un difícil proceso de enfermedad. Su relato no solo emocionó a sus seguidores, sino que también sirvió de reflexión para muchos acerca de lo que realmente importa en la vida. Khan, conocido por su energía y carisma, vivió un giro inesperado cuando la enfermedad tocó su puerta. Tras semanas de incertidumbre y tratamiento, su vida cambió por completo. Sin embargo, según Gulden, fue este desafío el que le permitió ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. El impacto de la enfermedad en la vida de Khan. Cuando Khan cayó enfermo, todo lo que conocíamos de él se desmoronó en un instante. Fue un proceso largo y doloroso, pero más allá de los retos físicos, lo que más me sorprendió fue su transformación interna. Antes, él era una persona que vivía la vida al límite, a veces sin detenerse a reflexionar sobre lo que realmente importaba. La enfermedad, aunque trágica, le dio la oportunidad de revalorar todo lo que tenía a su alrededor, explicó Gulden, quien estuvo a su lado durante todo el proceso. Para Khan, este fue un proceso de aprendizaje profundo. La fragilidad de la vida lo hizo reconsiderar sus prioridades. Nunca me imaginé que algo así podría suceder, y mucho menos de una manera tan impactante. Cuando la salud me falló, me di cuenta de cuán importante es valorar a las personas que realmente te quieren, y no dar por sentadas las cosas que tenemos, confesó Khan en sus propias palabras, mientras recordaba cómo este difícil momento cambió su vida para siempre. Valorar lo esencial, las relaciones humanas. Lo que más resaltó Gulden en su relato fue la transformación en la forma en que Khan comenzó a ver las relaciones humanas. Antes de su enfermedad, Khan estaba muy centrado en su carrera, en los logros externos. Pero cuando pasó por esa experiencia, empezó a valorar de manera mucho más profunda a las personas que siempre estuvieron a su lado, como sus familiares, amigos y, por supuesto, a mí. Aprendió que lo que realmente importa no son los éxitos materiales, sino el amor y el apoyo de quienes te rodean, afirmó Gulden con un brillo de emoción en los ojos. Khan, por su parte, aseguró que la enfermedad lo obligó a redescubrir lo que realmente significa estar presente para los demás. Hoy valoro cada minuto con los que quiero. Antes, pensaba que siempre habría tiempo, pero ahora sé que la vida puede cambiar de un momento a otro. Los pequeños gestos, los momentos compartidos, todo cobra una nueva dimensión cuando eres consciente de lo frágil que puede ser todo, dijo, reflexionando sobre su experiencia. Un nuevo comienzo, aprender a vivir con gratitud. El proceso de recuperación de Khan ha sido largo, pero lleno de momentos de aprendizaje. Ahora, cada día es un regalo. Lo que antes parecía trivial, ahora es invaluable. La enfermedad me enseñó a ser más agradecido, a darme cuenta de la importancia de cuidar mi salud, pero también de fortalecer las relaciones con las personas que realmente importan, concluyó Khan. Para Gulden, ver a su ser querido salir adelante ha sido una de las experiencias más profundas de su vida. No solo fue un desafío para él, sino para todos los que lo amamos. Pero ver cómo ha crecido, cómo ha aprendido a valorar lo esencial, ha sido realmente una bendición. Creo que lo más importante es que, después de todo lo vivido, Khan ha aprendido a vivir con una gratitud que antes no tenía, dijo, con una sonrisa de satisfacción por el camino recorrido juntos. Este capítulo de la vida de Khan y Gulden es un recordatorio para todos nosotros de que, a veces, las adversidades nos enseñan las lecciones más valiosas, y que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en las relaciones que cultivamos y en la capacidad de ser agradecidos por lo que tenemos. Cuando Khan cayó enfermo, todo lo que conocíamos de él se desmoronó en un instante. Fue un proceso largo y doloroso, pero más allá de los retos físicos, lo que más me sorprendió fue su transformación interna. Antes, él era una persona que vivía la vida al límite, a veces sin detenerse a reflexionar sobre lo que realmente importaba. La enfermedad, aunque trágica, le dio la oportunidad de revalorar todo lo que tenía a su alrededor, relata Gulden con una mirada que denota tanto amor como gratitud. Según ella, la lucha contra la enfermedad no solo cambió a Khan físicamente,
sino que le hizo descubrir lo frágil que puede ser la vida y la importancia de los lazos que a menudo damos por sentados. Al principio, Khan no entendía lo que estaba pasando. Estaba enfadado, frustrado, porque su vida de antes parecía haberse desvanecido. Pero con el tiempo, y gracias al apoyo de su familia y amigos, empezó a ver las cosas de manera diferente. Aprendió a apreciar cada pequeño gesto, cada momento compartido, continúa Guldem. La nueva visión de la vida de Khan. La enfermedad obligó a Khan a hacer una pausa y mirar hacia adentro. Fue como si, de repente, el mundo exterior hubiera dejado de importar tanto. Las cosas materiales, las carreras y los logros personales, todo eso dejó de ser lo principal. Se dio cuenta de que lo más valioso era su salud, sus seres queridos, y esas pequeñas cosas que a menudo damos por hecho, dice Guldem, visiblemente emocionada al recordar cómo su ser querido logró encontrar una paz interior tras tantas dificultades. A través de este proceso, Khan aprendió a valorar más que nunca a las personas que siempre estuvieron a su lado. La enfermedad lo hizo más humilde, más comprensivo y, sobre todo, más presente. Antes de su enfermedad, no se tomaba el tiempo para escuchar. Ahora, todo es diferente. Se toma un momento para disfrutar de una conversación, para abrazar, para dar las gracias, cuenta su pareja, mientras sonríe al ver el cambio en él. El impacto de los seres queridos en la recuperación. Guldem también destaca el papel fundamental que han jugado los seres queridos en el proceso de recuperación de Khan. Una de las lecciones más grandes que ha aprendido es que el amor y el apoyo incondicional de los demás pueden ser la clave para superar los momentos más oscuros. A veces, no somos conscientes de la fuerza que nos da el apoyo de quienes nos quieren hasta que realmente lo necesitamos, explica. Khan, quien antes era conocido por su independencia, ahora valora profundamente la cercanía de su familia y amigos. Nunca imaginó que algo tan simple como una llamada telefónica o una visita para compartir una comida podría tener un impacto tan grande. Pero ahora entiende que esas son las cosas que realmente importan. Las personas que están ahí cuando las necesitas, los que te apoyan sin esperar nada a cambio, son lo que realmente hacen que la vida tenga sentido, afirma Guldem, con una admiración palpable en sus palabras. La lección que nos deja Khan. La experiencia de Khan, narrada por Guldem, deja una reflexión profunda para todos. A veces, la vida nos obliga a detenernos para aprender lo que realmente importa. No siempre necesitamos una tragedia para valorar a nuestros seres queridos, pero Khan ha sido testigo de cómo la adversidad puede convertirse en una oportunidad para redescubrir lo que realmente nos hace felices. Hoy, Khan es un hombre distinto. No solo físicamente, sino en su forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás. La enfermedad le dio una segunda oportunidad para vivir de una manera más plena, más consciente, concluye Guldem con una sonrisa llena de esperanza. Un proceso doloroso, pero también revelador, explica Guldem. Khan comenzó a comprender que la vida no solo se trata de logros, trabajo o estar ocupado todo el tiempo. Empezó a valorar el tiempo que pasa con sus seres queridos, esas pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, una conversación tranquila, un abrazo sincero, una sonrisa espontánea. Esas son las cosas que realmente importan cuando todo lo demás parece desmoronarse. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.